Nuevamente a la sintonía de los magos en Radio Arrayán FM 106.3. En este día otoñal tenemos a un sol acá, a Laura Núñez. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias, Gamal. Buenas tardes a todos, feliz de estar aquí, que me hayan invitado nuevamente. Bueno, Laura es una invitada habitual de este programa por sus conocimientos y porque siempre se está desarrollando su ámbito. Ella es facilitadora certificada de Access Consciousness y hoy el tema es... Herramientas para crear con facilidad. Mire, qué cosa más interesante, así que Claro. empecemos. ¿Por qué hay que crear? Bueno, en realidad nosotros siempre estamos creando todo el tiempo, aunque no queramos. O sea, cuando uno no elige algo, también eso crea ciertas cosas. O sea, la vida es una constante creación, pero aquí la idea también es que poderles compartir algunas herramientas que puedan facilitar ese proceso de crear lo que uno quiere, porque a veces uno está creando cualquier problema o cualquier cosa. Bueno, uno también a veces no es consciente que eso también uno lo está creando. Entonces, ¿para qué crear todo eso? Mejor, ¿cómo podemos crear lo que nosotros queramos en nuestra vida? Hay un dicho popular que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué cuesta tanto crear lo que queremos? Interesante punto de vista. Bueno, es que ahí hay algo interesante, que si nosotros creemos que es difícil crear, eso va a ser nuestra realidad. O sea, vamos a crear eso en nuestra vida. Yo siempre digo, hay una frase que me gusta mucho de Gary Douglas, que es el fundador de Access Consciousness, que dice, tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, lo primero es que si nosotros tenemos el punto de vista que nos cuesta crear, esa va a ser nuestra realidad. Y de la misma forma que puede ser difícil, puede ser fácil. O sea, crear algo pequeño, crear algo grande es la misma energía. Solamente lo que cambia es nuestra capacidad de creer que podemos hacerlo, ¿no? Es como yo veo el mundo, entonces, lo que determina. Claro. ¿Cómo calmar la mente para esto? En realidad no es tan necesario que la mente esté calmada, o sea, para crear, o sea, uno está creando constantemente todos los días, uno se levanta y está creando su vida todo el tiempo y muchas veces la gente está llena de pensamientos y bueno, también eso influye qué tipo de pensamientos. Hola Rosana, ¿cómo estás? Qué tipo de pensamientos uno tiene también va a influir en qué tipo de creación está haciendo. Si los pensamientos son muy caóticos, qué sé yo, puede ser que uno vaya a estar creando cualquier tipo de cosa en nuestra vida. Yo creo que tú también te refieres un poco a la creación consciente, o sea, Sí, que uno diga, perfecto, sí. yo quiero esto y cómo lo puedo crear. Y bueno, hay como una serie de pasos que uno puede aplicar si es que uno quiere crear algo conscientemente en su vida. Hay un libro de Dr. Dain Heer, que es uno de los creadores de Access Consciousness, que se llama Siendo tú cambiando el mundo, y ahí él explica un poco de estos pasos que uno puede usar para crear. Bueno, lo primero que dice es que uno tiene que hacer una demanda al universo. Porque ¿Una demanda como petición o como exigencia? Claro, o sea, claro, cuando uno dice yo voy a tener esto, porque muchas veces uno está soñando con lo que quiere, fantaseando con lo que quiere, pero no le pone energía a eso. Pero por ejemplo, en metafísica y en todo el ámbito espiritual, se dice que uno no puede decir voy a tener, sino que hay que darlo por hecho. Claro. ¿Es así? Claro, lo que pasa es que al hacer la demanda, más que nada es algo energético, como de saber que eso va a estar ahí, o sea que uno lo puede crear. Y lo otro que se dice siempre, para que tú me lo aclares, es que no hay que usar el no. En Access Consciousness no es tan así. Ya, o sea, podemos usar una negación para lograr algo. Sí, sí. Y no quiero ser gordo, por ejemplo. No quiero levantarme tarde. No quiero llegar atrasado. Claro, no quiero llegar atrasado. No necesariamente, pero a veces uno, por ejemplo, hay un ejercicio de Access que es no quiero dinero. Y a veces a la gente le produce mucha
como desconfianza ese ejercicio. Me dice, Ya. pero no, es que yo no quiero decir eso porque yo sí quiero dinero, pero tiene que ver con lo que es liviano y lo que es pesado. O sea, Ya. en Access hay una herramienta que se llama liviano y pesado. Lo que es liviano es lo que es expansivo, lo que es verdad, y lo que es pesado es una mentira. Entonces, por ejemplo, si uno dice, no quiero pueden de hecho hacer el ejercicio de repetir varias veces, no quiero dinero. Mira, si quieres, hazle el Pero ejercicio. vocalizando. Y se va sintiendo una pesadez o algo Y en Ya. el después cuerpo. me pueden decir si lo sienten liviano o si lo sienten pesado. No quiero dinero, no quiero dinero, no quiero dinero, no quiero dinero, Hasta me da lata. no quiero dinero. No quiero dinero. Y se siente no algo en el quiero cuerpo, una dinero, vibración, sí. No quiero Sí. dinero. Pero lo que a mí me ha pasado es que yo sí lo digo muchas veces, incluso hasta me da risa. Ya. Es como que se aligera, porque cuando a veces nosotros estamos en la necesidad y queremos dinero, ¿cómo se siente? Se percibe eso, como pesado el cuerpo. Claro. Es como que Hay una necesito. tensión. Claro, uno ahí se está enfocando como en carencia, en necesidad. En cambio, si uno dice no quiero dinero, es totalmente liviano. ¿Y por qué es liviano? Porque uno en realidad, como ser infinito, ni siquiera necesita dinero. El dinero es una energía. Entonces, por eso es que uno lo siente Y liviano. Laura, cuando se siente pesado, por lo que yo he ido investigando de Access, que es porque algo que no te pertenece a ti, que es algo que tienen otros. También, si tú preguntas a tu cuerpo a quién le pertenece esto y es pesado, es porque, o sea, si tú preguntas a quién le pertenece esto y después preguntas, ¿es esto mío? Y es pesado, es porque no es tuyo. Ya, Es son que- como pensamientos, conductas implantadas que te fueron dando otras personas, tu familia. Más que te vayan dando, es que uno siempre está percibiendo todo el día sentimientos, pensamientos y emociones de otras personas. ¿Cómo lo bloqueo eso? No es necesario, solamente uno con tomar conciencia de que no es de uno y decir lo devuelvo a quien le pertenece con partículas de conciencia, ya él lo libera. ¿Y se hace este enunciado también o no? En ese caso no, Ya. no. Yo quería preguntarte hartas cosas hoy día porque vengo así full, porque la verdad que he ido estudiando un poquito Access y me metí un poco porque para ver cómo funciona estos enunciados y también porque me empecé a ver unos videos en YouTube que es de Manfred Manfred Cepeda, Cepeda, sí, de las entidades. de las entidades. Bueno, y él habla de los fundamentos que coincide con algo que parece que tú hiciste este estudio hace poquito, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, en Access Consciousness tiene varios cursos que son, algunos son más estructurados, otros son cursos que crean los propios facilitadores, pero dentro de los que son establecidos, bueno, el básico, las barras de Access, y también hay otro que es como un curso ya más avanzado que dura 4 días, que yo lo doy también, que se llama El Fundamento. El fundamento. Y en ese curso de 4 días, bueno, una de las cosas que se enseñan son estos procesos verbales, que son preguntas con enunciados, que uno las puede usar para diferentes cosas en su vida, porque en realidad en Access, bueno, hay preguntas básicas, pero en realidad preguntas hay de todo tipo para lo que uno se le ocurra para diferentes cosas. Ya, y desde el fundamento, que por lo que yo escuché ahí en YouTube, mucha gente que lo ha vivido se da cuenta de que es posible, todo aquello negativo que tú tienes te sirve para crear y como capacidad y habilidades para hacer cosas en tu vida. ¿Es así o no? ¿En qué sentido lo negativo? Porque había una psicóloga que sale en uno de los videos y dice que ella, todo aquello que ella veía como negativo en ella, eran quizás, se dio cuenta que en realidad eran fortalezas O que sea, tenía. a veces, claro, es que es todo Y es de ahí todo un nace el tema. crear, no sé si desde ahí es donde nace esto, el crear o el tener herramientas para crear. No sé si por ahí va el hilo para que de Claro, lo tuyo. lo que pasa es que son varios temas. Bueno, uno, cómo crear, hay herramientas específicas en las que uno puede crear. Otra cosa, bueno, el fundamento que es lo que busca, es un curso que busca destruir la base de la limitación en la vida, por eso se llama el fundamento. Y que es un nombre un poco irónico, porque Gary Douglas es bien bastante irónico, entonces le puso ese nombre
que suena como algo muy sólido, pero en realidad lo que busca el curso es destruir la base de la limitación en la vida de las personas, porque uno tiene muchas ideas, muchas creencias, yo soy así, yo hago las cosas así, yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, muchas definiciones, muchas conclusiones que a uno lo están limitando. Esto que hablábamos hace un rato, claro. Tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, lo que da ese curso son herramientas para cambiar esos puntos de vista, y al hacer esto se abre el espacio de mayor posibilidad. Ahora, otra cosa que dice Gary es que hay ciertas personas que tienen capacidades diferentes, y muchas veces esas capacidades en la realidad actual se ven como limitaciones. Por ejemplo, en mi caso yo siempre vi como una limitación que yo era una persona muy sensible. Entonces en Access se le da un poco la vuelta a veces a estas cosas y se los ve como capacidades que en realidad son personas que pueden hacer algo que el resto no puede. Entonces por eso la gente los considera como raros. Fijan, por ejemplo, la gente que puede percibir las emociones de los demás, o las personas que pueden mover la energía. Claro, no son cosas que la gente puede hacer, la mayor parte de la gente. Entonces esas personas, el mundo las percibe como raros. Claro, y ellos incluso, Gamal, que en los videos que fui viendo, ellos hablaban muchos de que la gente ya los empezaba a ver extraños, no solamente por eso, sino porque la vida se les mostraba mucho más fácil. Pero esa extrañeza es la que tú definías al principio como negativo. No, ella, la psicóloga, voy a contar algo de ella, del video que vi, en el que está con Maxfred Cepeda. Ella cuenta de que ella como psicóloga llegó a un punto en que ya no avanzaba en nada. Entonces ella tenía cosas personales que la miraba como negativas, y cuando estudia el fundamento se da cuenta que eso negativo era la fortaleza más grande que tenía para avanzar, y que por eso ella estaba ahí. Entonces eso es como cuando te abran la conciencia, y es lo que hacen las barritas al hacerte esto, y que me gustaría que todos lo vivieran, porque yo lo viví así bien someramente con la Laura, pero yo cuando ella expresaba a través de este video, decía, chuta, qué rico, o sea, de verdad sacarte todo ese estrés, sacarte toda esa carga, toda esa energía, todos implantes de todos los pensamientos, de todas las conciencia de esta vida y de otras vidas. Entonces tú te abres tanto a la conciencia, que de verdad yo creo que estas personas finalmente terminan haciendo realmente, cumpliendo sus sueños, y que es lo que está Laura ahora contándonos, es crear hay un reseteo, porque normalmente tú no puedes hacer nada en tu vida si primero no estás armónico. Exacto. Si eliminas todo lo que es basura, si podas tu árbol personal, recién ahí puedes empezar a crear. Yo supongo, yo creo que así, porque no sé, yo... Claro, igual a veces también como quitarle eso de que crear puede ser tan complicado. O sea, eso también puede ser un punto de vista. Entonces podemos hacer ahí un aclarador para eso. Por ejemplo, todos los lugares donde tenemos el punto de vista que crear es difícil y nos va a tomar mucho esfuerzo. Lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Que esa es como la frase mágica de Access. Es un enunciado aclarador, y como el famoso, el pod y poco. Para resolver problemas, y es súper rápido. Desde que, quiero que pase rápido la micro, hasta que quiero que una persona me pague lo que me dé. Pasan cosas. Sí. Claro. Y yo creo que más que nada, no sé, en lo personal, Laura, me pasa que me desbloquea a mí. Sí. Que yo soy la más que me bloqueo y la que bloqueo todos los pasos. Mira, lo bueno que veo de estas técnicas de Laura, o sea, no es de ella la transmite, es que cuando se practica visualización, exige ponerle un componente de emoción detrás, como para activarla. Pero acá no. Acá es solamente decir algo verbal. Claro, aquí más que visualizar la emoción, se trabaja más con la energía de las cosas. Claro. Entonces, bueno... lo que hace ese enunciado es que limpia energías, cambia las energías, porque uno cada vez que tiene un punto de vista, lo que dice Gary es que hay una solidez
energética que impide que se muestren como estas infinitas posibilidades. Y Si uno lo empieza a limpiar, empiezan a aparecer cada vez claro, más. y está implícito en el enunciado que si tú pides algo no le estás causando daño a nadie. Es que mira, cuando uno Porque pide... estás creando una oportunidad para ti, pero en otras escuelas se dice que si creas la oportunidad para ti, quizás le estás quitando la oportunidad a otro. A eso voy. Claro, mira, lo que pasa es que cuando uno quiere crear, uno lo pide y lo suelta. O sea, uno no busca ya. una forma específica de crear. El universo El sabio, universo. entonces. Ya, Claro. perfecto, ya. Por eso es que, bueno, recién te había dicho el primer paso es la demanda. El segundo paso es hacer ¿Cómo se una formula pregunta. una demanda? Porque algo sencillo, un ejemplo. Es que más que decirlo es como quererlo energéticamente. O sea, Ya. como decir, yo voy a tener esto. Por ejemplo, Bien. en mi caso, yo voy a ir a este curso, por ejemplo. Ya. Yo voy a ser facilitadora certificada. Cosas así. Lo voy a decir. O sea, no es necesario decirlo, Ya. sino que es como Tener un la intención compromiso con uno mismo. Claro. Claro. Y si no tuviera la plata, voy a tener la plata para hacer el curso. No, Por porque ejemplo, uno no crea con dinero, uno crea con elección. Ya. Basta O sea, solamente. ese es otro, sí, que el po. dinero Sí. lo crean como un concepto. Claro. Es un concepto para la energía. O sea, Entonces, tú dices, voy a tener el auto, pero no piensas en de dónde va a salir ¿de la dónde plata. se No, va a salir? No, eso es, uno lo suelta y el universo lo Se muestra. encarga. Claro. Ya. Entonces eso es un tema importante, que la gente piensa que para crear tiene que tener dinero. O sea, por ejemplo, Sí, dice, sí. yo quiero un viaje, Claro. pero es que no tengo la plata para el viaje. Es que no funciona así, es al Y ahí revés. ya se está bloqueando al decir eso. Claro, entonces la gente a veces me dice, cuando tenga el dinero lo voy a hacer. Entonces nunca tienen el dinero. Ya se limitó. Claro, porque uno está creando la falta de dinero. Claro. Oye, Laurita, disculpa, pero mira, hay una persona acá que nos está viendo, Lorena Herbiux. Porfa, pregúntale si las personas fallecidas perciben las emociones de las personas que estamos en la Tierra. ¿Ya? No sé si se entiende, dice. Claro. Dice es como que tiene que ver con las entidades, ¿o no? La conexión. Ahí me pillaron en un tema que no soy experta, Experta. entonces mejor me voy a abstener porque en realidad yo no me En Access, dedico a la... ¿tú no te has fijado, no has estudiado las entidades? No, Ya. por el momento no. Ya, la gente- No es mi área. Ya, en eso me gustó mucho, yo me metí un poco con este tipo que trabaja las entidades y finalmente él cuando habla no solo cuando se habla a la gente, habla a las entidades, a todas las entidades. Claro. Entonces, y por lo que he escuchado, yo te voy a contestar, yo Lorena, lo que sé, y tú después, Gamal, Ya. porque tú sabes mucho más. Estamos en una línea del tiempo que estamos paralelas. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos comunicarnos con ellos, y muchas veces ellos se comunican con nosotros, y eso se da. Ellos escuchan nuestras oraciones, se llega esas voces, llega. Así como de repente a nosotros nos llegan estas voces porque ellos están en otros niveles nomás. Pero nos llegan esas voces de repente que tiene que ver con maestros ascendidos, con ángeles, diferentes canalizaciones. Pero cuando es un muerto y es pariente tuyo, generalmente escucha todas las oraciones que les hacemos, todos cuando les hablamos y todo el amor que todavía les damos. Pero cuando le llega, por lo que tengo entendido, le llega en el nivel en que él estuvo en la Tierra, cuando hubo la conexión, porque seguimos en la misma línea, igual como dice Einstein, en la línea o sea, es la teoría de la relatividad. Nosotros no estamos en esta posición, sino que estamos en esta línea. Por eso es que podemos estar viviendo no solamente esta vida, sino muchas vidas más. Sí, cortito Simultáneo. según mi visión, Sí. porque tenemos que darle tiempo a Laura para Sí, que explique sí. lo que es el tema de la creación. Claro, somos universos que coexisten, ¿ya? No es que uno esté alejado a millones de kilómetros, no, en el mismo instante y lugar, pero son distintas vibraciones. ¿Cuándo se da la conexión? Cuando hubo un lazo afectivo, amoroso, fuerte entre personas, una que está encarnada y otra que está desencarnada, Sí. ¿ya? ¿Cuál es el peligro de esto? Que nosotros quedemos muy atados a esta persona que falleció y no lo dejamos descansar, no lo dejamos evolucionar en el fondo.
Porque ellos tienen que estar en otro plano haciendo una labor distinta a la de este plano. Ellos ya no tienen que trabajar ni tener enfermedades. Están haciendo una limpieza espiritual en los otros planos, esperando el momento para volver a encarnar acá como ser humano. Pero si lo estamos llamando continuamente, si tenemos su foto en la casa, si hacemos una especie de altar y recurrentemente lo recordamos, entonces no lo dejamos tranquilo. Ojalá la conexión se diera de forma natural. Papá, mamá, amigo, hermano, por favor, ayúdame, mándame un consejo, dame una señal. Pero no a cada rato. Y obviamente que ellos están observando desde un plano más elevado lo que hacemos. Es lo que yo entiendo, es lo que me ha tocado vivir. Y naturalmente se van a ver fenómenos, como escuchar cosas o que de repente aparece algo en un lugar donde no había nada que te están dando pistas. Eso es lo que tienes que hacer. Sí. Simplemente eso. Bueno, en realidad lo que yo iba a decir, dentro de Access tiene muchas ramas y hay una rama que es la de las entidades, que es como una especialidad dentro de los facilitadores. Claro, que bueno, hay un curso que se llama Hablando con las entidades y yo he conocido a algunos facilitadores que son de esta especialidad y claro, por ejemplo Manfred y hay otros también. Y ellos también tienen la capacidad de ver las entidades. Exacto. O sea, no es solamente que ellos hayan estudiado esto de Access, pero también, o sea, tienen otra comunicación con lo que son las entidades. Lo único que puedo decir con respecto al tema es que en Access también se dice que uno es un ser infinito. Por lo tanto, uno lo sabe todo. Entonces, uno puede hacerse preguntas a uno mismo y contestarse si es liviano o pesado. Por ejemplo, si uno se pregunta... Si yo tengo una emoción, esta entidad o esta persona lo va a percibir y uno puede percibir si para uno es liviano o es pesado. Ya, y si el liviano es... Es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. Si es pesado es una mentira. Es una mentira. Ok. Sí, eso es como canalizar también un poco. Ir canalizando. Y volvamos al tema de la creación. De eso, claro. de la creación. Y vamos en el primer paso, ¿no es cierto? El primer paso que es uno, la una demanda. O sea, decir, yo voy a tener eso. No solamente estar pensando, ay, me gustaría hacer esto. No se pone plazo, nada. O sea, no. El universo actúa. Es que, bueno, después de la demanda viene la petición en el fondo ya más formal del universo, que en Access se hace a través de una pregunta, porque en Access se usan mucho las preguntas. Entonces, es hacer una pregunta al universo. A ver, ¿qué tipo de preguntas uno puede hacer? Por ejemplo, ¿qué tendría que pasar para que esto se muestre, por ejemplo? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades ¿Cuáles de que son las infinitas ocurra tal posibilidades? evento? Claro. Esas son preguntas que abren las posibilidades para que algo se manifieste. Entonces ahí ya uno está haciendo la petición formal de que quiere que eso se actualice en la realidad. Y en Access se habla mucho de actualizar, no se habla de manifestar. Porque lo que dice Gary es que cuando uno manifiesta, uno está buscando la forma como se manifiesta. Y la forma es del universo. O sea, uno no hay interfiere. que interferir ahí, claro. sí. Y por eso también ellos dicen que las preguntas no tienen que ser tan cerradas. A veces uno dice, ¿cómo puedo tener esto de exactamente lo que yo quiero, de la forma que yo quiero? Es como preguntan los niños, me he fijado yo. Los niños tienen esa manera de preguntar, ¿no? Y nosotros después... Sí, la lógica... La lógica nos va perdiendo. Sí. Por ejemplo, si uno dice... Yo quiero tal auto, de tal modelo, de tal... Eso uno está como que cerrándolo demasiado y no se está abriendo como a las infinitas posibilidades. Pongamos un ejemplo, o sea, puede ser tonto, pero puede también ser inteligente el ejemplo. Yo quiero una camioneta de talas características, pero resulta que esa camioneta viene con fallas. Ese modelo salió peligroso. ¿El universo discrimina? Es que por eso dicen que las preguntas no tienen que Nos dicen que no tan... suena el video, disculpen, porque nos están ayudando alguna gente. Entonces me dicen que no está sonando. No sé si es así. A lo mejor se metieron al principio y como que no suena al inicio. Así que sí, eso a veces generalmente como salimos con un paisaje primero. ¿Ya? Sí. Así que ya sigamos. Claro, por eso ellos dicen que uno no acote tanto lo que uno está pidiendo. No hay que fijarse en el cómo, sino que en el objetivo, ¿no? Y que el objetivo tampoco sea algo tan... Por ejemplo, si yo digo, quiero tener una relación con Juanito Pérez. Es muy acotado. Sí. Si yo, y quizás Juanito Pérez ni siquiera claro, sea para ti tampoco. Claro, en cambio, si yo digo... Buen ejemplo.
¿Cuáles son las, claro, cuáles son las infinitas posibilidades de encontrar una pareja que me contribuya? O sea, claro, sí. es como que no necesariamente lo que uno quiere es O el mejor socio para una empresa. Claro, claro. Oye, Laura, y a ti en lo personal, ¿cómo te ha resultado esto? Me ha resultado bastante bien en cosas muy extrañas. O sea, bueno, nosotros ya nos conocemos. O sea que usted es buen partido todo el tiempo. ¿Ah? Usted es buen partido todo el tiempo. Sí, van a aumentar los seguidores ahora. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que el año pasado. Sí. Ya llevamos como 3 oportunidades. ¿El año pasado o el año 2017? Desde el 2017. Claro, bueno, yo la primera vez que vine conté un poco esto que... ¿No será que usted nos manipula para estar acá? Yo creo que sí. Conté un poco que yo quería ir a una radio. Sí. Y entonces yo hice una pregunta y justo Rosana nos contactamos y yo vine a la radio. Bueno, después yo esa vez estaba muy nerviosa cuando vine, porque yo en mi vida había pensado que alguna vez iba a ir a una radio. O sea, yo siempre cuento esto con que este par de monstruos. yo me considero una persona bastante bajo perfil, entonces todo lo que eran redes sociales no me gustaba para nada. Ahora tengo hasta un canal de YouTube, cosa que antes, pero decía, no, me carga esto. Y lo último que me pasó es que yo, o sea, como que siempre me está sorprendiendo esto de Access, a pesar de que ya lo llevo trabajando más tiempo, porque siempre se muestra algo diferente. Estábamos, bueno, en Access muchos facilitadores hacen Zoom muy regularmente, y yo en general promociono a un facilitador que es de otro país. Entonces él iba a dar un Zoom ese día y con traducción simultánea a muchos idiomas. Mira. Y justo ese día la traductora de español no pudo llegar, se le atrasó un vuelo, qué sé yo, y no pudo estar ese día en el Zoom. Y había, no sé, 40 personas en el Zoom y resulta que no había un traductor y él empezó a hablar nomás en inglés y la gente no le entendía. Y todos, pero que alguien traduzca, cualquier persona que por favor, no sé, diga algo, que por último la idea, qué sé yo. Entonces todos empezaron, ya Laura, tú traduces. Y en realidad que yo le decía, yo entiendo lo que está diciendo, pero yo ni siquiera hablo inglés, o sea, yo ni siquiera puedo hablar, o sea, lo entiendo, pero no me comunico ni siquiera hablando en inglés y voy a ponerme a traducir, o sea, es demasiado rápido. Entonces, no, que traduce. Y me he puesto a traducir, o sea, una cosa que yo, o sea, y de repente me pasaba el pensamiento, decía, ¿por qué yo estoy haciendo esto si yo no sé hablar inglés? Pero ahí es como uno puede ir más allá de la limitación. Claro. Entonces, cuando yo veía el pensamiento, yo no hablo inglés, claro, ahí me quedaba en el juicio y perdía la traducción. Pero si yo estaba como concentrada, era capaz de traducir, claro, no era una buena traducción, pero sí la gente entendió y pudo tomar por lo menos la idea de lo que él estaba diciendo. Entonces, ¿cuántas limitaciones nosotros nos estamos poniendo permanentemente de esto que hablábamos del fundamento? Yo no hablo inglés, yo no puedo aprender idiomas, yo no puedo manejar, no puedo viajar sola, no puedo dejar a mis hijos, yo no tengo edad para hacer esto. O sea, uno tiene muchas definiciones que lo limitan, pero cuando uno rompe esa limitación, aparece algo que en el caso de una fobia, un temor arraigado en una persona, ¿sirve esto? Sí, también, sí. A nivel psicológico. Claro, sí. Y de la gente que tú has estado en tus talleres de crear. Historias increíbles. Cuéntanos qué cosas sí te ha llamado la atención de gente que tú hayas visto un cambio drástico. Por ejemplo, una chica que yo le hice una sesión de barra. ¿Ya? Y ella me dijo, pero que se fue, pero fascinada. ¿Qué es lo que le quiero pedir ahora? Y bueno, yo he visto diferentes resultados en la gente, pero ella en su caso me dijo que mientras yo le tocaba la cabeza, ella empezó a ver imágenes de su vida, como que a veces sucesos que habían sido de repente traumáticos, que le habían complicado, y ella decía como que se iban borrando así. Y ella se fue a su casa muy contenta, muy liviana, como que hubiese soltado muchas cosas, y ahí quedó
muy contenta con la técnica, entonces quiso aprenderla después. Y fue un tiempo después, unos meses después, hizo el curso de barra. Y después la vi porque a veces nosotros organizamos prácticas de barra. Y bueno, ella era separada, tenía hijos, era administrativa en una universidad. Y esa era su vida. Su hija creo que estaba en la universidad, incluso ella, por su situación ella era separada. Por su situación económica, su hija la había mandado a estudiar a Argentina. Y de repente como que un día dijo, yo podría estudiar, yo podría ir a la universidad. Y empezó a averiguar cuáles eran las opciones, porque como ella trabajaba en una universidad, parece que también tenía la opción de estudiar ahí, no sé qué. Pero dijo ya, pero ¿y si mejor doy la prueba? Y dio la PSU. Y el puntaje no le fue tan bien, quedó en lista de espera. La lista corrió, entró a la carrera que ella quería. Le dieron una beca, entonces está estudiando gratis. Entonces es como una posibilidad que quizás mucha gente que ya tiene hijos, que quizás no tiene tan buena situación económica, ni siquiera lo piensa. Es decir, yo a esta edad, ¿cómo podría siquiera imaginarme que voy a ponerme a estudiar una carrera? Pero es como se abre una posibilidad y todo se le dio y fluyó y ahora está contenta. La otra vez la vi, le va bien en su carrera, entonces ella dice, me he sacado buenas notas y cada vez que hay una prueba aplico cómo puede mejorar esto, qué más es posible y está muy contenta. Qué increíble. Oye, en lo que yo veía también en los videos, porque esto se llama Access Consciousness. Consciousness. Pero tiene que ver con conciencia. Claro. Es el acceso a la conciencia. Claro, acceso, sí. Eso el acceso a la conciencia. Sí. Eso es lo que pasa con las personas que practican esto. Abren su campo hacia la despiertan al mundo y empiezan a traer otras cosas. Claro, y a la conciencia en definitiva, porque nosotros estamos en otro estado de conciencia y ellos hacen esa apertura. ¿Recuerdas tú el mito de la caverna de Platón? Sí. Ya que todo lo veía el personaje que estaba en la caverna a través de las sombras que se proyectaban por la abertura de la caverna. Entonces él se imaginaba que el mundo era como sombras que se movían de allá para acá. Y que tenía miedo. Claro, y tenía miedo. Claro, y cuando sale al exterior se da cuenta que era totalmente distinto. O sea, los fantasmas los creamos nosotros mismos. Sí, claro. Es como que dices tú, pues una Matrix distinta. Sí, claro. Y ellos casi andan todos felices por la vida. Oye, nos tenemos que ir a una pausa musical. Okay. Nos vamos a ir con una música bien powercipo para levantar este día que esté medio fomecito. ¿Power Peralta? No, Power Peralta no, ¿te imaginas? No, vamos a escuchar a Black Machine, un poquito de funk. Ah, qué buena. ¿Te gusta? Hoy día escuché en YouTube el rap de Arturo Prat. Muy entretenido. No lo he escuchado, pero tú sí que tienes la conciencia. Ya, pues entonces vamos con ese tema y volvemos en unos breves momentos.
Hemos vuelto nuevamente con Laura Núñez y nuestra amiga Rosana Astorga con cómo crear... Tu amiga, gracias ¿Cómo por puedes mejorar eso? ¿Cómo puedes ¿Cómo mejorar? puedo mejorar? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades? Oye, ¿te imaginé después casado? Sí. Y el tema de hoy, cómo crear con facilidad, que es lo que todos queremos hacer. Sí, eso. Ahora Entonces llena, llevamos dos llena. pasos en resumen. Claro. El primero, el decreto, O sea, más que un decreto. la demanda. Como, La demanda. claro, de y- decir yo quiero esto y voy a tener esto. Ya. O sea, El segundo, Segundo, hacer una pregunta. una pregunta relativa al tema que nos inquieta. Claro, las preguntas, bueno, esto ya lo había comentado un poco, pero es importante que las preguntas, la idea no es uno responderlas. Uno no busca respuestas con las preguntas, sino que las preguntas abren posibilidades. O sea, es como uno hace la pregunta, suelta y ve qué es lo que se muestra con esta pregunta. La energía ¿Hay inteligente. algún lugar donde responde. nosotros podamos encontrar esas preguntas? Porque es difícil, a la gente le cuesta. A mí me cuesta también. Bueno, hay libros de Access, por ejemplo, aquí yo traje uno que es de Dr. Dane, que es Siendo ¿Se alcanza tú, a ver? cambiando el mundo, ¿sí? O lo acerco a pantalla. En ese libro, bueno, Dane Here es uno de los creadores de Access Consciousness. Y en ese libro hay bastantes preguntas, hay bastantes herramientas como básicas de lo que es Access. Es bastante bueno. Bueno, en libros también hay videos, en internet, muchos Zoom de facilitadores certificados. Yo Y también son técnicas sencillas, ¿no? Nada complicadas. Sí, a mí lo que me gusta de Access es que todos lo pueden hacer. O sea, incluso las barras, por ejemplo, hasta los niños las aprenden. O sea, porque yo aprendí otras técnicas muy buenas también, pero hay que tener cierta capacidad, por ejemplo, de intuición. O sea, no es como para personas, no es para cualquier ¿Cómo pasar persona. el ramo sin estudiar? Ah. No se puede. En cambio, esto a veces, o sea, eso yo con una amiga siempre discutimos un poco de esto. Yo le digo, Access es como para cualquier persona. O sea, Access, el mundo está preparado para Access. Quizás hay otras técnicas que son muy específicas para gente que es muy como metida en estos temas y qué sé yo. Pero Access cualquiera lo puede usar. O sea, cualquiera puede decir cómo puede mejorar esto, por ejemplo. Y no necesita hacer nada y a todo el mundo le sirve y es como bastante mágico. ¿Tú lo ocupas a diario? Sí, ahora sí. Ya. Tú una vez me preguntaste si yo todo el día hacía preguntas. Bueno, al principio no. Al principio a veces lo usaba, a veces no. Pero a medida que lo fui conociendo más, me empecé a dar cuenta de la facilidad que tenía. Entonces cada vez lo uso más. Sí. O sea, cada vez que hay una situación, por ejemplo, que se bloquea, preguntas. Y empieza a abrirse esa situación. Entonces, cada vez que quiero algo, preguntas. Por ejemplo, si estoy nerviosa, me hago las barras de Access. Y como que ahí inmediatamente cambia y se abre otra posibilidad. Y igual a veces le digo a la gente, a mí igual me pasa que yo a veces estoy preocupada, estoy pensando, me pasan cosas. No es que yo esté totalmente superada, pero claro, uno empieza a ser mucho más consciente de qué es lo que está creando eso y entonces ahí puede elegir hacer un cambio. Por ejemplo, puedo elegir estarme preocupando, no sé qué va a pasar con esta situación y qué sé yo. Esa es una elección. Yo estoy eligiendo estar así. Pero cuando me doy cuenta de que estoy eligiendo estar así, pero también hay otra posibilidad. Puedo hacer preguntas, puedo cambiar la energía, puedo hacerme las barras. Entonces ahí se empieza a mostrar otra cosa. ¿Se fijan? Pongamos un caso práctico. Lo que le pasa a muchos chilenos. ¿Cómo llego a fin de mes con el sueldo que gano? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué preguntarías? Bueno, empezando, es que uno cuando tiene un sueldo, ¿cuántas veces uno está pensando que su sueldo Es la única su posibilidad. única claro. fuente de ingreso? O sea, en el fondo su límite de dinero es su sueldo. Claro. Entonces ese tienes es lo razón. primero que uno puede abrirse a las infinitas posibilidades de que hay infinitas fuentes de ingreso. Exacto. Y uno, bueno, si uno dice, por ejemplo, voy a contar una experiencia personal. Cuando yo empecé a trabajar, formé una empresa con una amiga. Nosotros teníamos toda esta fantasía de ser empresaria y armamos una empresa de capacitación.
Y nunca habíamos trabajado y no teníamos idea de negocio, pero las dos veníamos de este ámbito como alternativo y hacíamos meditación. Entonces, bueno, en ese tiempo no era todo es posible porque esto es de Access, pero en el fondo eso de que uno puede crear lo que uno quiera, que es como conectándose a la conciencia y todo. Entonces empezamos esta empresa y nos fue pésimo. Eso fue la verdad. O sea, ahí fue como un choque con la realidad así muy brusco. Nosotros teníamos esta fantasía así, pero de que íbamos a ser grandes empresarios y todo iba a ser totalmente fácil. Y nos fue pésimo porque nosotros no teníamos idea de dónde nos estábamos metiendo, a quién venderle, cómo vender. Y ahí fue empezar como el aprendizaje. Entonces, obviamente, no nos iba muy bien con la plata. Y estábamos siempre bien justas. Yo siempre me río. A veces me iba caminando para no andar en el metro. O sea, ese nivel de pobreza, digo. Y lloraba, me acuerdo, lloraba, y era una angustia de no saber qué iba a pasar porque nos estaba yendo mal. Y un día, bueno, y obviamente tampoco estaba tan mal porque mi papá igual me da como una cierta ayuda. Pero yo obviamente estaba dependiendo todos los meses de esta ayuda de mi papá. Y un día yo como que ya me planteé ahí y le dije, Marcela era mi socia, le dije, yo no le voy a pedir más plata a mi papá. O sea, nosotros vamos a tener que inventar algo, lo que sea, pero yo no le voy a pedir más plata a mi papá. Así tengamos que ir a vender pan al metro, le dije, pero algo se nos va a ocurrir en este momento para pagar nuestras cuentas. Y en ese momento me vino algo. Y yo dije, como que se me ocurrió y dije, podemos hacer esto otro, vamos a hacer esto, vamos a ofrecer esto, vamos a usar esta base de datos. Ya, mandamos un mailing, nos saben la cantidad de personas que empezaron a escribir. Pero es como eso, decir, yo voy a hacer esto. O sea, la voluntad. Y lo voy a hacer como sea. Esa es la demanda. Y en ese tiempo yo no hacía Access ni nada, pero yo dije, yo en este momento decido que esto va a cambiar. Claro. Y en ese momento cambió. Y en ese momento yo no le pedí más plata a mi papá. Es lo que sucede con las personas que siempre están en un límite o llegan a un límite. Claro. Entonces, o tomáis la decisión tundí o sube. No entonces, es una decisión del alma. O sea, ¿no? Primero es como elegirlo, pero realmente decir, yo lo voy a hacer. Y segundo, bueno, hay muchas preguntas que sirven para el dinero. Por ejemplo, ¿qué tendría que pasar para que el dinero se muestre? Cada vez que la hago, aparece algo. Es súper general la pregunta. Sí. Aunque sean 5.000 pesos, aparece a veces hasta en un bolsillo, aparece o algo que no me acordaba, o alguien me debía, y aparece. Si ustedes preguntan, ¿qué tendría que pasar para que el dinero se muestre? Va a aparecer. A ver, hagámoslo. Hagámoslo con todas las personas. Y ahí me cuentan. No, y hagamos lo que pero hay una cosa importante, sí. ¿Ya? Después que es como una segunda parte. Pero hagamos la pregunta. Ya. ¿Qué tendría que pasar para que el dinero se muestre? Y todo lo que lo impida, lo destruimos y descreamos. Y todo lo que lo impida, lo destruimos y lo descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, puto y poc, todos los 9 cortos equivocado, chicos bueno, y más malo, allá. puto y poc, cortos chicos y más allá. Y más allá. Esa hay que decírselo a la gente, porque las personas nos están escuchando. Sí, ¿puedes repetirlo más lento para que la gente lo sepa? Sí, igual de todas maneras, si la gente quiere saber más acerca del enunciado aclarador, en la página de Access Consciousness, que es www.accessconsciousness.com, hay más información sobre lo que es enunciado aclarador, o en inglés creo que está como clearing, una cosa así. Pero está en internet también y explicado por Dane Here.
¿Cómo es el enunciado? Es acertado, equivocado, bueno, malo, pot y poc, todos los 9 cortos chicos y más allá. No se preocupen de que parezca algo absurdo, funciona. ¿Sabes Lo he qué? probado en realidad. Y miren, les voy a contar una experiencia. Yo hago hipnosis, hago hipnosis y me tocó ver unas chicas que tenían que dar por quinta vez el examen de la Universidad Finisterra, la prueba para ser abogado, de derecho. Entonces, quinta vez y que no era la última vez y no había más. Y no sé, pero me contactaron. Me dijeron si le podía hacer una hipnosis. Ya, pues le dije, yo les hago la hipnosis. Primero era una, después fueron 2, después fueron 3 y finalmente una era la profesora, que era la que hacía la profe guía de la tesis. También tuve que hacer la hipnosis. Entonces, ya, bueno, cuando les hice hipnosis de manera individual a cada una de ellas, por sí sola, a todas las, pero en una me salta, porque a mí en la hipnosis siempre canalizo, que antes yo no entendía que era canalizar, pero ahora como ya hice mi iniciación en canalización, empecé a canalizar y decía, ocupa Access. Entonces, cuando se iba, le dije, mira, se lo escribí, te llaman a dar la prueba, tú me dices esto antes de entrar, no me preguntes por qué, pero hazlo con seguridad. Te lo juro que en la noche, que ese día que dieron el examen, las niñas todas me llamaban y me decían, lo pasamos súper bien, y la profe también, la profe todavía la veo y todavía le hago análisis. Entonces todos me decían, pero qué fantástico, o sea, es que cuando yo leí ese papelito, ella se sentía muy segura. Y era esto, ¿cómo puedo mejorar esto? Que era la inseguridad que ellas tenían de dar y toda esta onda de las anteriores veces que habían tenido que hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo mejorar esto? Acertado, equivocado, bueno, malo, poco. Entonces, ellas entraron y les fue fantástico. Y yo dije, bien, qué bien por mí, bien por ella. ¿Cómo puede mejorar aún más? Gracias a Santa Laura. A Santa Laura. Sí. Ya, entonces llevamos 2 pasos. Claro, y bueno, me habían preguntado un poco del dinero. Y eso. Bueno, igual hay algo importante también que tiene que ver con la expectativa y la energía, porque desde qué lugar también uno está pidiendo, que es un poco lo que hablamos, esto de no quiero dinero. Sí. Si uno está pidiendo como, solamente no sé, esto, por ejemplo, una cosa bien pichirucha. ¿Qué tendría que pasar para que el dinero se muestre? Pero uno está así como que se muestre, porque no se muestra. Ansiosa. Como esperando ese resultado, y desde un lugar de carencia, lo que uno está haciendo es que está como poniéndole como trabas a que eso se muestre. Bueno, toda esa duda y toda esa como energía que a uno lo está limitando, uno la puede limpiar con el enunciado aclarador. Por eso es que ahí está bien el tercer paso, que es lo que a uno lo limite de lo que uno quiere crear, lo puede trabajar con el enunciado aclarador. ¿Cómo sería, por ejemplo, ese temor, esa ansiedad? Ejemplo, a ver. Bueno, esto lo expliqué un poco el otro día. A veces uno pide algo, no sé si ustedes se han fijado, pero inconscientemente es como que uno no lo quisiera. Por ejemplo, si yo digo, quiero una clase de 100 personas, o sea, un curso. Un curso de 100 personas. O sea, hasta yo reconozco que no quiero eso. O sea, hay una parte mía que dice, ¿cómo lo voy a hacer? Y vienen los miedos y entonces ahí uno está como que trabajando en contra un poco de uno también. Claro. O, por ejemplo, si uno dice, ya, quiero $1.000.000, pero empieza a surgir la duda, ¿será, no será? ¿Lo podré hacer? ¿Me servirá esta pregunta? ¿No sirve para nada? Todo eso está limitando lo que uno quiere. O muchas veces a mí me pasa en los cursos que la gente quiere ir a los cursos, pero no, es que no puede dejar a los hijos solos, por ejemplo. Esa es una limitación bastante común. Entonces, por ejemplo, si yo creo esto, implica que
soy una mala persona. O sea, ¿cuántas veces la gente tiene el juicio de que si tiene mucho dinero está mal? Fijan, Sí. todos esos puntos de vista están limitando Los prejuicios. la creación de lo que uno quiere. Oye, Entonces, hay una infinidad de prejuicios que Sí, tiene sí, uno, pero es increíble. Por eso es que en el video de Max yo me fui dando cuenta y de hacer conciencia de eso. Pero es una cantidad enorme. entonces, si uno los empieza a ver, los puede ir anotando y los puede ir trabajando con enunciado aclarador. Pregunta, ¿cuántas veces se hace la interrogante al universo? ¿Una o varias? Lo que pasa es que la pregunta uno la puede hacer una. Pero ¿qué pasa? Que a veces estos procesos verbales funcionan por repetición. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la pregunta, esa pregunta trae una energía. Y muchas veces esa energía viene con esa energía de limitación que uno puede limpiar con el enunciado aclarado. Por ejemplo, si uno dice, ¿qué tendría que pasar para tener $1.000.000? Todo lo que lo impida, lo destruyo, creo, acertado, equivocado, bueno, malo, potipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Puede ser que con una sola vez que yo lo diga, o sea, esto va limpiando por capas. Entonces yo lo puedo empezar a repetir más. Oye, chicos, ¿sabes que estamos pasados la hora? ¿Cómo podemos dejar? ¿Cuántos puntos quedan para crear? Eran 5. Sí. Bueno, claro, íbamos en el trabajar la limitación. Sí, el tercero. El cuarto es elegir, que en el fondo es tomar acción, porque Ya. uno muchas veces cree que está haciendo preguntas y todo se le da mágicamente, pero también es necesario tomar acción. Por ejemplo, si yo quiero viajar, tengo que averiguar cuánto me cuesta un pasaje, por ejemplo, tengo que ir a una ¿Dónde voy a agencia alojar? o Hacer el buscar un hotel. ejercicio. Sí, sí. Hacer Claro. el ejercicio como Claro, si fuera a sí. hacerlo de verdad, ¿o no? O hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando digo quiero ir a un curso, a veces no tengo la plata y yo compro el pasaje. Tengo la plata para el pasaje y yo lo compro, porque yo así le digo al universo, yo voy a ir. O sea, Ah. cuando uno Es verdad, no eso. tiene duda de algo, las cosas, el universo empieza a trabajar en esa dirección. Si uno crea todo, si uno está dudando, el universo empieza a mostrarle la duda también. Exacto. El otro día, por ejemplo, yo conversaba con una chica que está organizando un curso y me decía, es que no sé qué va a pasar con el curso porque la gente no sé si se inscribe o no se inscribe. Yo le decía, claro, pues que tú estás dudando, entonces la gente duda también. Si tú dices, este curso va y yo voy a tener la gente se va a empezar a mostrar. Y ahí el último. Y, porque bueno, y el vaya- último es recibir, porque muchas veces, bueno, en Access se habla mucho esto de que uno no está dispuesto a recibir, entonces uno puede abrirse más a recibir lo que el universo le da. A veces uno pide y el universo le muestra algo y uno dice, no. ¿Es como la falsa modestia, algo así? O el merecimiento. O el Claro, el merecimiento. merecimiento. Entonces ahí uno también puede decir, ¿cuánto más puedo recibir? Y todo lo que lo impida lo destruyo, creo, acertado, equivocado, bueno, malo, potipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Y empezar a abrirse. Por ejemplo, si a uno le quieren dar algo, simplemente gracias. ¿Cuántas veces uno dice no? O sea, Sí, te invito a gracias. almorzar, no. ¿Y qué pasa si uno empieza a decir yo soy gracias? así. Exacto. ¿Te quiero dar algo? Gracias. En vez de no. Sí, es Porque verdad. uno empieza a pensar que Sí. le debe a la Sí, persona. Un si no sentimiento hace- de culpabilidad. ¿no? Claro. Laura, como nos queda muy poco, o sea, ya estamos pasados el Sí, tiempo, muy pasado. ¿tú vas a hacer algún curso próximamente? Bueno, ahora la otra semana doy el fundamento, que es este curso de 4 días, que bueno, es bastante intenso, es un cambio profundo, son 4 días completos de hacer procesos. ¿Cómo averigua más? ¿Cómo te ubica la gente? Bueno, yo tengo una página de Facebook, se llama Laura Núñez CF, que es facilitador certificado. También tengo, bueno, a mi mail, Laura Núñez Ursic, ursic@gmail.com. También tengo mi canal de YouTube, que es Laura Núñez Ursic. Ya, y si alguien quiere hacerse una terapia de barra contigo, Me puede escribir a mi mail o mandarme un WhatsApp. Mi teléfono es el +56 9825 90 326. perfecto. Ya, pues. Les recomiendo mucho las barras. Sí. Oye, y el live, eso de. Sí. Facelift. Ahora sé técnicas nuevas también, por si acaso. ¿En serio? Sí. Eso. Te vi unas alumnas ahí en una foto.
Así que ahí llaman a Laurita para sus talleres y sus cursos. Totalmente recomendada. Sí. Muchas gracias, es un gusto venir cuando quieran. Esta es su casa, pues, señorita. Sí, pues. Y hay mucho tema más por hablar, ¿cierto? Así que nos despedimos y que tengan una buena tarde. Se aproxima el Día de la Madre y les damos un abracito desde... No vamos a estar. Cuando dijiste la madre pensé que era la Universidad de Chile. No. Bueno, también. Por eso vengo de la U. De azul, azul. Venimos de azul. Y la pantalla es azul, azul. También. Ya nos vamos porque nos están mirando feo. Chao, chao. Bendiciones. Namaste. Namaste.